Los miércoles, ¿de qué nos vas a platicar esta mañana, mi querido Álvaro? ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Buenos días a todo el auditorio. Vamos a hablar de lo que es el sesgo del conocimiento. Sí. Y es muy simple. Mira, fíjate que en Richard Feynman, que es un físico ganador del premio Nobel, cuando explotó el Challenger allá por 1986. En el 86. Exactamente. Y que además fue toda una tragedia, porque además era una profesora y una serie de personajes. Bueno, él en un programa de televisión demostró dónde había habido la falla, ¿no? Y agarró unos sellos y los metió en hielo, y después de dejarlos un ratito, los sacó y los pudo deshacer fácilmente, estos sellos. Al hacer esto, lo que estaba diciendo es, bueno, pues esta fue la falla, y vean cómo la temperatura afectó completamente, y eso es donde se da la falla para el Challenger, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo con esto? Que los científicos sabían de este problema, pero ellos asumieron que el equipo de lanzamiento también lo sabía. Uh-huh. Y los del equipo de lanzamiento deberían de haber detenido el lanzamiento por la temperatura que había en ese momento. Okay. ¿No? ¿Y qué hicieron? No lo hicieron. Uh-huh. Entonces, el equipo de lanzamiento o no tenía este conocimiento o lo minimizó, que lo más probable es lo primero. Entonces, aquí viene una disputa, ¿no? Pues sí, en este caso en específico murieron varias personas, por lo que podríamos entender que fue un error humano, y el equipo de científicos que diseñó toda esta misión, pues asumió que la gente en tierra, que era la responsable del lanzamiento, compartía ese mismo conocimiento, y pues en realidad no. Entonces, se llama esto sesgo de conocimiento. Sesgo, ¿verdad?, de conocimiento. Uh-huh. Así es. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, ¿en dónde más aplica? Cuando tienes un profesor que quiere explicar a un alumno, pero le está explicando desde su parte alta. Claro. Lo decíamos hace un momento fuera del aire. Cuando tú decías, cuando un profesor está enseñando algún teorema, algo así. Es una operación algebraica, enséñensela a un niño de 8 años, pues no le entiende. Y si la persona que está hablando de esa operación algebraica lo dice con toda naturalidad, pues porque le entiende, porque le sabe, porque tiene muchos años desarrollando estas operaciones, está muy padre. Pero pues un niño no tiene ese conocimiento y evidentemente no le va a entender. Cuando nosotros, a veces yo creo que a veces se da por sentado, pero a veces también desde un poquito de soberbia uno piensa que la otra persona también ahí medio sabe lo mismo que alguien más, y entonces pues ahí. Y aquí viene además, generalmente está acompañado de otro problema, que es, nos da pena preguntar, ¿no? Entonces, de la otra parte, ¿verdad? Sí, agarras y dices, oye, sí, imagínate en una junta, te están explicando algo, tú no estás entendiendo del todo, y en lugar de preguntar, a ver, no entiendo, ¿me pueden explicar esto? O ¿por qué es esto? Lo que sea, nos quedamos callados. Sí, claro. ¿No? Y entonces asumimos que ese conocimiento ya pasó, y luego viene una serie de consecuencias, que puede ser en la venta, que puede ser en un proceso dentro del trabajo y demás, ¿no? Entonces hay muchos elementos. O que una misión espacial explote en el aire. A ese grado, como muchos a lo mejor otros, el día, ¿no?, que estaban todos ahí en la junta diseñando las fases de la misión, los que tenían que haber preguntado no preguntaron porque les dio pena, porque dijeron, ay, a lo mejor esto ya lo explicaron y no quiero yo quedar como un tonto, entonces mejor no digo nada, y mira, pues ahí están las consecuencias. Y lo que acaba pasando es que tú acabas tomando decisiones o acabas dando órdenes que están en un contexto falso. Sí. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esto? Bueno, primero, tanto cuando vendemos como cuando nos comunicamos en un noticiero, si tú no tratas de hacerlo con un lenguaje mucho más universal, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es evitar la jerga altamente especializada e irnos a un lenguaje lo más claro posible, porque muchas veces ahí empieza el problema. ¿Te acuerdas que en esta película que ganó varios Oscars y que fue muy famosa, se llamaba Filadelfia? Tom Hanks interpreta a una persona que se contagia de SIDA, y entonces contrata a un muy buen abogado para que le ayude a desarrollar su caso, porque él asumía que lo habían despedido. Él trabajaba
en una gran firma de abogados allá en Filadelfia, y él asumía que lo habían despedido pues porque descubrieron que tenía SIDA y porque además pues era una persona gay. Entonces contrata a este señor, que el personaje lo hace Denzel Washington maravillosamente, y hay una frase que él repite constantemente en la película: explícamelo como si tuviera 6 años, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Entonces, pues por ese lado también podría ser una buena estrategia. Tratemos de explicarlo en los términos más sencillos, de manera que hasta un niño pudiera comprenderlo, ¿no? La otra es, no querramos explicar desde la complejidad. Muchas veces empezamos desde el problema, desde la parte más compleja del problema, pero no estamos hablando de la base. Y entonces cuando tú estás explicando, de repente, cuando hablas de la complejidad, desde los matices, desde los puntos exactos, muchas veces el contexto no te ayuda para poderlo entender, ¿no? Y hay que descartar la información abstracta. Muchas veces cuántos vendedores o cuántas pláticas te toca que de repente te empiezan a hablar demasiado técnico en la parte cuando te están vendiendo un producto, y la verdad es que pierdes el interés, pues no les entiendes. Exactamente. Así de sencillo. Entonces, desde tu negocio revisa cuáles son los procesos que hay que pulir para evitar justamente esta jerga técnica, estos vocabularios o estas palabras que no muchos entienden, porque pues eso, mira, simple y sencillamente es como hablarle en chino a alguien y le van a perder el interés a lo que tú estás ofreciendo o vendiendo o tratando de poner sobre pues un proyecto de negocio, ¿no? Totalmente. Pues esta es la reflexión de hoy, hablando del sesgo del conocimiento, que digo, es una cosa muy simple, pero que puede causar mucho daño. Tienes toda la razón. Vuela hasta cohetes. Imagínense, hasta misiones espaciales pueden explotar en el aire. No. ¿Dónde puedo yo encontrarte, mi querido Ya saben Álvaro? que estamos en @idea para llevar o en alvaro@linterna.com.mx. Muy bien. Álvaro López, gracias, que tengas un estupendo día. Igualmente. Es Álvaro López con ustedes esta mañana en RR Noticias. Linterna Comunicación, la agencia de publicidad más estratégica de Querétaro, presentó Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López. Bueno, vamos ahora a las calles de Querétaro. Sole Serrano lista con el reporte vial.